Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a una nueva edición, en este caso edición 2021, de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un programa realizado en conjunto entre la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y el área de educación del Museo de la Memoria. Hoy me encuentro junto a mi compañera Sandra Burmeister, a quien aprovecho de saludar, para tener una entrevista y dar inicio a este nuevo ciclo del programa con una invitada muy especial, expresidenta de Chile, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además con el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud. Nos referimos, por supuesto, a la señora Michelle Bachelet Jeria, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Alta comisionada, muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros. Hola Adolfo, muchas gracias. Sandra también, feliz de poder conversar sobre estos temas del mundo y del país. Muchas gracias. Sí, la intención de esta conversación es que precisamente vayamos al foco del cuál es el trabajo de la red, hablar sobre la educación en derechos humanos, hablar desde su experiencia personal, su experiencia en los distintos cargos, por supuesto, y cómo ve precisamente este trabajo hacia el futuro. Y por lo mismo queremos partir con la pregunta que es lógica. A raíz de su experiencia en ONU Mujeres y ahora en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿qué reflexión puede dar respecto a la importancia de la educación en derechos humanos para las sociedades en su conjunto y, por supuesto, en las distintas latitudes y las distintas realidades del planeta? Bueno, yo creo que la educación es clave si uno quiere generar, por un lado, una conciencia y un compromiso de promover, proteger y defender los derechos humanos por los distintos actores, sean actores públicos, privados, actores sociales, ¿no? Y yo creo que en la discusión sobre derechos humanos se enfatiza, yo creo, la necesidad de promover una cultura de derechos humanos, ¿no? Que sea parte de la manera como vivimos en sociedad con otros. Yo creo que si miramos al menos el mundo occidental, la mirada sobre derechos a garantizar como tarea del Estado, yo creo que remonta hace harto tiempo atrás a la Revolución Francesa, a la independencia de Estados Unidos, con lo cual yo podría decir, si vemos lo que ha pasado desde esa fecha hasta ahora, que si hay una constatación que no basta con declarar un derecho o dejarlo establecido en la ley, porque cuántas tragedias hemos vivido en estos más de 2 siglos, ¿no? La conclusión es clara, yo creo que se requiere un trabajo activo de validación permanente del valor de la dignidad humana sin distinciones. Yo creo que ese conjunto de valores y de acuerdos que fijamos como sociedad tiene un correlato evidente, que es la educación. Ahora, si lo llevo, por ejemplo, al trabajo en mi oficina, nuestra misión es trabajar por la protección de todos los derechos humanos para todas las personas, habilitar a las personas en la realización de sus derechos y ayudar a aquellos responsables de defender dichos derechos a garantizar su aplicación. O sea, yo querría decir que tenemos un rol de protección por un lado, pero también de vigilancia. Y por eso contamos con instrumentos y con toda una arquitectura institucional y jurídica para que los derechos humanos, por un lado, se conozcan y por otro lado, sean protegidos. Pero ¿basta con escribir leyes? ¿Basta con condenar con vulneraciones graves? Yo creo que no. O sea, es verdad, hay momentos en que uno efectivamente no puede quedarse callado y tiene que salir públicamente condenando distintas violaciones de derechos humanos hechas por el Estado. Bueno, una de las cosas que ustedes saben muy bien, pero que la gente no sabe, es que la ley internacional define como violación de derechos humanos aquellos que hacen los actores estatales, no los no estatales. Entonces, habitualmente, uno en la discusión con gobiernos, a uno le dicen, mire, pero la oposición ha hecho A, B, C, D, o estos grupos armados han hecho A, B, C, D. Entonces le decimos nosotros, sí, pero eso no es una violación de derechos humanos, eso es un abuso, ¿no? Por parte de determinados sectores. No es algo que la mayoría de la gente conozca, ¿no? Y entienda. Entonces, también tenemos que ir educando para que les permita también a los estados asumir de que es su responsabilidad la protección y evitar la vulneración de los derechos humanos. Pero yo diría que una cosa importante en la educación también es que no se trata, es que no es el poder asegurar que la tarea de derechos humanos se cumpla, no es solo tarea de los educadores, ¿no? Y los educadores en general, estamos hablando del colegio para partir muy joven con los niños, o los padres, o ustedes, una red de educadores, sino que también se trata de cómo podemos construir en conjunto una nueva mirada entre el Estado y las personas que habitan un territorio.
Entonces, no es casual que nuestra misión también nos encargue que los derechos humanos sean el fundamento de la labor de Naciones Unidas. No siempre sucede, pero teóricamente eso está escrito, que uno de los 3 pilares de Naciones Unidas es la paz y seguridad, el desarrollo, ¿cierto? Y social y económico, y los derechos humanos. Ahora, mi impresión y mi experiencia es que los derechos humanos son un trabajo en permanente construcción, ¿no? Uno no, o sea, incluso educando una vez no basta, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia bien práctica cuando yo trabajaba en la CONACYDA y veíamos que las fuerzas de orden y seguridad trataban muy mal a las personas con VIH y SIDA o a las personas que ejercían, a las mujeres y hombres que ejercían comercio sexual. Y nosotros iniciamos un proceso de educación. Y cuando trabajábamos en una comisaría o en un grupo de comisaría, con ellos nos iba súper bien, pero a la gente la van cambiando de comisaría y nos dábamos cuenta que esto era una labor permanente, porque iban cambiando las personas, no había siempre un proceso que después dejara como una construcción interna que permitiera seguir construyendo. Bueno, pero yo creo que también es importante que parte de los avances de la sociedad tiene que ver justamente con ir aumentando la ambición en torno a los derechos humanos. Yo creo que entonces es una pregunta constante sobre lo que queremos y podemos garantizar a todas las personas. Y en esto, obviamente, que la educación es central, porque la educación es mucho más que la entrega de información y competencia, es una entrada a la vida en comunidad. Es pasar, yo diría, de la familia a la vida con todos, y por lo tanto, los contornos de este sistema de valores comunes es una pregunta esencial para cualquier país, ¿no? Es señalar lo que nos une y lo que nos permite vivir juntos en sociedad. Y yo creo que ese también es el sentido, por ejemplo, del Museo de la Memoria, ¿no? De poder hacer una, porque es importante la memoria, ¿no? Es importante la valoración de los derechos humanos como un instrumento internacional, universal, indivisible, que todos los derechos humanos son todos importantes, que un país no puede partir diciendo, como dicen algunos, bueno, yo les voy a dar comida, les voy a dar techo, abrigo, pero este no es el momento para permitirles que hablen, ¿no? Y si separan los derechos sociales y económicos de los derechos civiles y políticos. Nosotros le decimos, no, los derechos humanos son indivisibles. Puede que usted no pueda hacer todo perfecto al mismo tiempo, puede que no tenga todos los recursos económicos, por ejemplo, para hacer tal y cual cosa, o hoy día con el COVID, para responder de mejor forma, pero usted tiene que dar libertad de expresión, libertad de asociación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos son importantes, y son universales y son válidos para todos los países, y por lo tanto creo que la educación en derecho humano tiene que ver estos principios generales basados en la Carta Universal y todo aquello, pero también tiene que contextualizarse a la realidad de los países, porque eso también permite que la gente entienda y lo sienta próximo, cuál es el problema que están viviendo, para tener en cuenta las realidades y problemas que afectan a las personas a quienes se le imparte esa educación. Eh, Tú preguntabas, me parece, Adolfo, por la eficacia, ¿no? ¿Se ha servido la educación en derecho humano? Y yo creo que para evaluar eso tenemos que incorporar todo lo que ya he hablado. O sea, podemos discutirlo después, pero evidentemente el componente escolar de dicha educación es solo, como yo decía, un aspecto de la reflexión que hace la sociedad sobre sí misma y que se debe llevar a otros espacios, la gente del Estado, los medios de comunicación, universidades. No podemos descansar como país en el talento de algunos docentes. Yo decía ya, es una tarea compartida. Y en este sentido, yo creo que lo simbólico, la verdad, la justicia, la reparación son también centrales en la educación de derechos humanos. Pero también creo que no podemos solo, cuando trabajamos en verdad justicia y reparación, habitualmente estamos trabajando esencialmente en el ámbito de los derechos políticos y civiles. Y no estamos incorporando muchas veces los derechos sociales, económicos y culturales. Y creo que eso tiene que seguirse ampliando en la mayoría de los países. Nosotros estamos tratando, por ejemplo, de ligar la agenda de derechos humanos, o cómo la agenda de derechos humanos puede ser más útil para la agenda 2030, ¿no? De desarrollo sostenible. Cómo le podemos incorporar la perspectiva de derechos humanos o la metodología que se usa en derechos humanos para lograr que esos objetivos de desarrollo sustentable se hagan realidad. Entonces estamos tratando del fondo de no solo ser como oficina o como sistema de derechos humanos,
un área donde somos como los jueces y como los que sabemos todo en derecho humano, sin darnos también como transversalizamos, ¿no?, al conjunto de Naciones Unidas y en los distintos componentes, también esta, llamémosle, perspectiva, metodología de derechos humanos que habitualmente no se incluyen, ¿eh? O sea, se ha logrado pasito a pasito incluir los derechos de la mujer, ¿no? Porque un par de secretarios generales le han dado muy fuerte a eso, pero todavía hay otros derechos humanos que en el mundo internacional se desconocen o francamente hay un retroceso muy importante. Quiero colgarme de algunas frases que usted mencionó, incluso en la conversación que teníamos previa a iniciar esta entrevista. Eh, Usted mencionaba que la educación es un pilar fundamental, pero que no basta. Y además conversábamos de que hemos tendido, y de hecho los ejemplos en Chile están más que claros, con el mismo museo, por ejemplo, hemos tendido a hablar de derechos humanos en base a los derechos civiles y políticos. Pero ¿qué falta para que la educación en derechos humanos sea realmente eficaz en un contexto de una evidente y continua violación de derechos humanos alrededor del mundo, de otras clases de derechos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales? ¿Qué es lo que habría que mejorar en términos de educación en derechos humanos para apuntar hacia allá? Yo creo que es clave, efectivamente, primero que nada, incorporar la mirada, o sea, incorporarla como parte de las políticas, digamos, centrales de cada institución que está, o de la red que está llevando adelante esta educación de derechos humanos, en incorporar esa narrativa y ese discurso que probablemente se incorpora, pero finalmente se olvida cuando uno dice que los derechos humanos son indivisibles, ¿no? Entonces se dice lo correcto, pero finalmente se hace solamente una parte de aquello. A nosotros estamos, yo he reforzado desde que llegué a la oficina ese equipo, porque era un equipo muy pequeñito, ¿no? Lo hemos reforzado con personas. En mi oficina no había un solo economista, un solo economista. Y nosotros hemos contratado a un economista senior que han empezado a trabajar, por ejemplo, en macroeconomía y derechos humanos. Y en algunos países, que todavía es muy chiquito, tenemos una iniciativa que se llama Surge, SURG, pero que todavía es con muy poca plata, porque esto, yo estoy hace 2 años nomás ahí, donde estamos en los países, distintos países, trabajando, por ejemplo, con los ministerios de Hacienda, para mirar cómo en las definiciones y prioridades se incorpora la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Eh, qué cosas se priorizan, etcétera. Entonces, pero es una experiencia que está recién partiendo, ¿eh? No tenemos tanta experiencia, entonces yo no quisiera así como dar, así como, miren, no, lo que ustedes tienen que hacer es A, B, C, D. Yo creo que lo primero es discutir y convencerse de que uno tiene que ser un promotor, llamémosle así, del conjunto de los derechos. Ahora, es verdad, yo también, como he estado en gobierno, como ministro, o sea, como funcionaria, como ministra, como presidenta, también sé que decir que todos los derechos tienen que estar igualmente respetados es una ambición, ¿ya? Pero no es factible para algunos países asegurar que el 100% de los habitantes tengan un acceso de calidad a la salud, ¿no? Entonces, y las leyes internacionales al respecto señalan que efectivamente uno no puede pedir el 100% a países que son pobres, ¿no? Pero que cada país, incluso aunque sean pobres o de digamos, de medio desarrollo, eh, tengan por lo menos como propósito gradualmente ir avanzando en lo que son los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? En algunos países no es un tema de dinero, sino que es un tema de concepción. Y todo lo que es más bien derechos culturales, yo creo que es un tema súper desafiante, ¿no? Porque en algunos países usan la excusa de los derechos culturales para justificar vulneraciones de derechos humanos. Esto es lo que hemos hecho históricamente en el país, ¿no? Eh, qué sé yo, el FGM, ¿cómo se llama? La, bueno, como la circuncisión a las mujeres, digamos, ¿no? Tiene otro La nombre en ablación. español. La ablación, ¿no? A las mujeres. Claro, es verdad, en muchas tribus africanas, porque hay gente que creía que esto tenía que ver con el Islam, no, no tiene nada que ver con el Islam, fundamentalmente son en África, donde es más fuerte y la verdad que no tiene nada que ver con una religión, son tradiciones históricas eh, muy malas, digamos, muy malas. Entonces, nos pasa mucho que en la discusión con muchos países nos dicen, no, pues yo lo entiendo usted, pero usted está tratando de que yo sea
mire el mundo desde una mirada occidental y nosotros no tenemos una mirada occidental. Entonces, para mí lo que me ha servido en esos casos, y tuve que estudiar un poco, es estudiar la composición del consejo, digamos, de quienes desarrollaron la Carta Universal. Porque uno siempre escucha de la Eleanor Roosevelt, ¿no es verdad? Y también de Santa Cruz y de un par de otras personas. Pero la verdad es que el equipo de comisionado era mucho más amplio. Había un chino, una mujer india, que fue muy clave, ¿eh? Era una feminista india, que gracias a ella es que no se ha hablado, porque en esa época se hablaba de los derechos del hombre, ¿no? Le droit de l'homme, que era el concepto de la Revolución Francesa, y que en Francia todavía existe, porque yo cuando fui dije, ¿por qué no cambian a los derechos de las personas? Porque no el derecho al hombre, me dijeron, no, no, porque en francés corresponde e incluye a las mujeres. Bueno, entonces, esta mujer dijo, no, tenemos que decir el derecho a los seres vivos, a las personas, porque si no, varios gobiernos van a usarlo en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, esa mujer fue súper clave, por ejemplo, estoy comentando porque nunca nadie la comenta ni nada, por ser mujer, por ser de la India. Lo que probablemente no hubo en esa comisión fue mucha gente de África, porque en esa época la mayoría de los países africanos eran colonias, ¿no? De países europeos, no eran países independientes, fue posterior, o sea, puede que alguno haya sido independiente, pero la gran mayoría no eran independientes, no pertenecían a Naciones Unidas. Entonces, pero de todas maneras lo que quiero decir que la Carta Universal no es un concepto occidental. Y eso yo siempre lo discuto y digo, bueno, no hay madre que no quiera que su hijo esté calentito, no va a hacer frío, tenga comida, ¿no es verdad? Pueda jugar, pueda educarse, pueda, si está enfermo, tener acceso a la salud. Esto es universal, esto no es occidental. Pero efectivamente en el ámbito cultural es más difícil muchas veces de buscar, sin embargo se puede. Y nosotros, por ejemplo, con la aviación, cuando yo estaba en ONU Mujeres, trabajamos con, y ahora también con este tema de ahora, trabajamos mucho con líderes religiosos u organizaciones de base religiosa. Por ejemplo, ahora la ablación en ONU Mujeres, pero ahora sobre todo el tema del discurso del odio, ¿no? De la xenofobia, de la islamofobia del odio contra los judíos. Trabajamos con todas las organizaciones religiosas en cómo podemos asegurar de que las entidades, las distintas iglesias puedan ser promotoras de derechos y entendedoras que la diversidad enriquece y que no es algo que perturba a una sociedad o puede ser complejo, pero que es importante reconocer sus derechos, proteger sus derechos. Y ha sido un trabajo súper interesante, la verdad. Y yo participo en varios seminarios, webinars ahora, con varios de ellos, y uno ve gente extraordinaria haciendo cosas súper potentes que permiten, por un lado, asegurar que minorías, no solo étnicas, sino también religiosas o culturales, puedan tener acceso a mayores derechos, mayores oportunidades, pero dicho por entes que son reconocidos y validados por esas minorías y por eso, y también por las mayorías, ¿no? Porque si no queda como un discurso de la minoría que no siempre la mayoría acepta. Entonces hemos tratado de incorporar en la discusión de temáticas que son difíciles de resolver a todas las personas vinculadas. Y quiero decir, y quiero contarle una anécdota. Nosotros en la discusión de la Constitución en mi gobierno, yo se lo propuse a todas las iglesias, ¿no? Porque como teníamos reuniones de redes de todas las iglesias, eh, que eran reconocidas en Chile, y ellos hicieron la tarea, ellos trabajaron, hicieron propuestas, incluso generaron la propuesta de la igualdad de género, con lo que hace que a mí me encantó, porque obviamente estaban iglesias que no siempre la igualdad de género era una prioridad. Entonces, estos procesos pasan y son súper, y estoy montando un ejemplo, ¿no? Hay otro ejemplo que es importante, yo creo, el trabajo, por ejemplo, con los empresarios. Cuando y en general, yo diría, uno tiene que buscar una narrativa que le haga sentido a las personas que le están escuchando y que tengan claro que trabajar en derechos humanos es asegurar y promover derechos humanos y asegurar, por ejemplo, a las empresas, al interior de ellas, que los derechos humanos de sus trabajadores sean respetados, que se guíen por los principios de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, y que eso no solo es beneficioso para los trabajadores, pero también es beneficioso para la empresa. También lo trabajamos eso y lo estamos trabajando con un grupo de empresas, el tema de la diversidad en el mundo laboral. Es decir, hoy día nosotros vemos países donde las personas que son de la diversidad sexual no se atreven a estar abiertamente, que los reconozcan y los identifiquen
como miembros de la diversidad sexual en sus empresas, porque pueden ser perseguidos y en algunos países incluso condenados a muerte, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con ellos de cómo generar la diversidad. Entonces, ellos, claro, tienen el discurso de de la igualdad de derechos, pero también tienen el discurso de la diversidad, ¿no? De lo interesante que puede ser para una empresa no perderse los talentos y las capacidades de gente que porque está en la diversidad, tiene otra experiencia y puede también desde esa experiencia contribuir fuertemente a la empresa. Entonces, trabajamos distintos temas, también eso lo estamos trabajando con ¿cómo se llama este? El Foro Económico Mundial, ¿no? Cómo aseguramos de ir ampliando esta red y tenemos como 280 empresas que se han suscrito a esto. El problema que tienen las empresas, por ejemplo, cuando a veces tú tienes las grandes compañías que pueden tenerlo súper clarito, pero lo difícil para muchos de ellos es a lo largo de toda la cadena, ¿no? Porque tienen proveedores en países chiquititos. Entonces nosotros les decimos, no, ustedes tienen que decirle a empresas pequeñas que si ellos tienen trabajo, esclavitud de niños, por ejemplo, formas modernas de esclavitud, o sea, trabajo infantil u otra forma moderna, que ustedes no van a seguir aceptando esos productos porque eso va contra los derechos humanos y contra la legislación internacional y la ética y todo eso. Y nos ha ido bien, pero el problema que tienen ellos, y lo digo como para que ustedes también lo piensen, es para las pequeñas y medianas empresas, muchas veces que tienen menos recursos, para ellos es más difícil encontrar respuestas a varias de estas temáticas, ¿no? Cómo en su lógica pueden, y yo como ministra de Salud me pasó, porque nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, el reglamento decía que toda empresa tenía que tener dos baños, un baño para mujeres y un baño para hombres. Pero resulta que cuántos de estos pequeños supermercaditos en una población en que la persona en el primer piso tiene un negocito, ¿no? Y en el segundo piso vive y puede tener un baño para toda la casa, ¿no? Y entonces yo les decía a mis colegas de salud laboral, oye, pero no tenemos que ser exagerados en esto, porque, o por ejemplo, decían que en el campo, para evitar el tema de los roedores y otro tipo de animalitos, había que tener baños cada 100 metros, o sea, no es realista en algunos casos, ¿no? Y no es un problema de dinero, sino que es un problema de dificultad. Entonces, es verdad, pero dentro de todo yo creo que, y por eso para los pequeños muchas veces es más difícil. Y muchas veces los pequeños nos pedían a nosotros que hiciéramos un estatuto especial para ellos, no sobre derechos humanos, también sobre, en general, ¿no? De reglamentación, porque son chicos y porque tienen menos recursos, muchas veces cualquiera de estas reglamentaciones son mucho más difíciles. Solo lo comento como experiencias personales que permite, porque uno cuando trabaja con los grupos tiene que imaginar, sí, yo quiero llegar a la ambición de que ellos respeten el 100% de los derechos humanos, pero si están con dificultades, ¿cómo vamos dando tareas que son como que gradualmente avancemos para llegar a esa ambición que todavía yo creo no se cumple en ningún país del mundo? La Carta Universal 100% no hay ningún país del mundo, porque incluso yo fui a esos países nórdicos que todos nosotros creemos que son maravillosos y me junté con los gitanos, bueno, se llaman Roma allá, ¿no? Y con otros, o con minorías étnicas, y todos se sienten discriminados, que no están plenamente integrados a la sociedad, y en países nórdicos que son súper desarrollados y todo. Entonces, no hay ningún país en el mundo que es perfecto. Esa es la primera cosa que yo quisiera comentarle a ustedes, pero por lo mismo también ayuda a señalar eso, como decir, sí, pero perfectibles todos. Y todos podemos ir mejorando y fijándonos metas que nos permitan ir asegurando igualdad de oportunidades y de derechos a todos. Y también, la última cosa que digo en esto, para que ustedes me puedan hacer otras preguntas, la otra cosa que he aprendido que yo quisiera, y que tiene que ver en general, pero que además me ha sido mucho más clara en la respuesta al COVID, ¿ya? Porque cuando reconstruyamos los países después del COVID, ¿no? Reconstruyamos desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de la economía. Bueno, lo primero que yo quiero decir, yo parezco ya casi como un predicador con estos temas, pero es que de verdad creo que es clave y no creo que todos lo tengan tan claro. Lo primero es que no podemos volver a la normalidad anterior. O sea, si pasó lo que pasó en el COVID es porque el mundo que había antes del COVID era un mundo profundamente desigual, brutalmente desigual. Todos lo sabemos, lo que hemos estado en derechos humanos o en política, ¿no? Eh, y ese mundo no lo queremos, con el modelo político, o sea, con la falta de credibilidad en la democracia que tienen hoy día los ciudadanos, no es solo en Chile, en todas partes, ¿no?
el modelo económico que lo que hace es aumentar la brecha entre pobres y ricos. Entonces no podemos volver a eso, ¿no? Porque eso, por cierto, tuvo que ver con las respuestas que cada país pudo dar al COVID, más allá que sea una cosa desconocida y que implicaba más desafíos. Entonces, yo diría, primero lo que vamos a saber es que lo que tiene que surgir después no es lo mismo que había antes, porque lo que había antes era malo, y era suficientemente malo para que se generaran todas las catastróficas consecuencias que hemos visto y algunas que todavía yo creo no hemos terminado de ver. Lo segundo es que en la reconstrucción o en la respuesta a la crisis, pero también, también a la crisis, pero también en la reconstrucción, es que nosotros no sabemos quiénes son, sabemos que el virus se transmite a todas las personas. Lo pueden tener ricos, pobres, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, etc. Pero impacta desproporcionadamente en algunos grupos. Y nosotros hemos identificado los grupos que impacta desproporcionadamente, que son las mujeres y los niños, que son los adultos mayores, que son las personas que viven con discapacidad, por supuesto las poblaciones indígenas, la comunidad LGTBI, la gente que está en prisiones, ¿no es verdad? O con cualquier otro tipo de limitación de movilidad o con dificultad para aislamiento social, físico, digamos. Entonces, la pobreza, naturalmente, que es otro elemento clave, y todos los condicionantes socioeconómicos que hacen que estas medidas básicas, que son como distanciamiento físico, lávese las manos y todo eso, o sea, hay como 30 millones de personas en América Latina que no tienen agua potable. Entonces, decirles una cosa así es casi, parece casi algo como brutal para la gente. Y también en Chile tenemos una parte de población que no tiene agua potable, ¿no? Entonces, pero además, entonces nosotros tenemos información, por ejemplo, de la CACEN o de cuando hacemos cada 10 años este estudio de poblaciones, pero no tenemos en general, nosotros a lo mejor tenemos un poquito mejor estadística que otros países, pero no tenemos la intersección de los casos. Por ejemplo, mujeres mayores con una discapacidad, ¿ya? O mujeres rurales, porque también la ruralidad, o indígenas con viejas, digamos, o con discapacidad, o trans, o sea, toda esa intersección hace que la vulnerabilidad sea infinitamente mayor, impacta mucho más desproporcionadamente a esos sectores que a otros. Entonces, en la fase de reconstrucción, no solo desde el punto de vista de salud, de a quienes vacunamos primero y toda esa discusión, sino también de cómo hacemos políticas que focalicen, o sea, hay que tener políticas para todos, obviamente, ¿no? Y tener, obviamente, educación en derechos humanos incorporado en eso, en elementos, pero cómo yo creo que parte de la metodología de derechos humanos es insistir en este elemento, de que no son todas las personas iguales con el COVID porque lo que uno vio con el COVID no solo es algo que para nosotros era obvio, que eran las desigualdades profundas en nuestras sociedades, sino que además exacerbó esas desigualdades. Aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad, el COVID. Y eso está medido, ¿no? El CEPAL tiene mediciones muy claras al respecto en relación a América Latina. Y en general en América Latina está medido, ¿no? Cómo estos grupos han sido desproporcionalmente afectados. Entonces yo creo que los derechos humanos también son una herramienta súper útil en esto, en la hora, porque esta discusión yo la tenía cuando hablábamos de la Agenda 2030, y yo decía, ¿sabes qué? Yo creo que dice que uno lo que tiene que lograr es no dejar a nadie atrás, pero ¿sabe qué? No estamos midiendo a los que están atrás, medimos una partecita más. Sabemos quiénes son pobres, pero quiénes son pobres, mujeres, mayores, con discapacidad, no lo tenemos esos datos en Chile, creo, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, vamos a seguir dejando atrás a la gente, porque vamos a tener políticas que van a ser generales y las políticas neutras no sirven para la gente que está dejada atrás, no sirven. Yo eso lo aprendí cuando tuvimos que ver el manejo de la crisis económica, que Chile en el Economy salió como el quinto país con mejor programa. Claro, pero para los hombres no había medidas para las mujeres, porque no había concepto de género en ese momento en los colegas de Hacienda que hicieron el programa, ¿no? Entonces ahí tuvimos que incorporar elementos de género. Entonces lo que quiero decir es que en general las políticas no pueden ser neutras, porque si son neutras, no llegan, o sea, está bien que haya políticas universales para todos, pero si no incorporan el factor de desproporción, de afectación a ciertos sectores,
como no están, y como me dijo el grupo de estudio de afrodescendientes, en muchos países no cuentan cuántos son afrodescendientes, ¿ya? No, bueno, no solo en Estados Unidos que se llaman afroamericanos, sino en Europa, en cualquier parte. Incluso en Portugal me dijeron, no, no los contamos porque en la Constitución justamente no queremos discriminar, porque creemos que los valores y principios tienen que ser para todos. Pero, y en Bélgica no se cuentan, y en Argentina o en Chile no se cuentan, entonces ellos me decían, si no nos cuentan, no contamos a la hora de las políticas que hay que desarrollar y de saber si los afrodescendientes están viviendo mal. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo focalizamos? No, no quiero decir que haya que focalizar siempre las políticas sociales, pero creo que si de repente no las focalizamos, las vamos a dejar atrás, las vamos a dejar fuera. Perdón que hable tanto porque me entusiasmo y hablo mucho. No, muchísimas gracias por esta conversación, muy, muy interesante. Y son demasiados los temas importantes sobre derechos sociales que tenemos que abordar con usted. Bueno, a mí me corresponden dos preguntas. Algunas de los temas usted ya los ha abordado, alta comisionada. Sin embargo, tengo que volver a profundizar y enfatizar de manera redundante en cuanto a la educación en derechos humanos. Como usted como alta comisionada, ¿cómo ve a los chilenos desde el punto de vista de apuntar en materia de promoción a los derechos humanos a través de la educación? ¿Cómo cree que nosotros debiéramos ir en esa materia? Y si hablo de chilenos y chilenas, tal vez voy a referirme a los profesores, a las profesoras, a los educadores en general. Bueno, mira, yo creo que eh, yo, no, yo creo que hay que el país tiene que mirarse cómo está en derechos humanos. Y yo creo que lo hemos hecho en parte, y porque no podemos, si vamos más bien a que tal vez ha sido, y lo comentaba Adolfo, algo de lo que habíamos conversado antes, de que probablemente ha sido mucho más enfocado en lo político y civil, ¿no? Pero desde eso hay que hacerlo igual, y es súper clave, obviamente, ¿no? Y por eso que no hay que esconder la historia, nuestras heridas, nuestros errores y nuestros horrores, ¿no? Y creo que es clave y por eso creamos el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos y creo que no es posible avanzar si no se conoce eso y no se asume, ¿no? Y es desde allí donde uno creo que tiene que acordar un piso común, un piso inicial, y eso es como el nunca más, ¿no? Eh, pero y todo esto yo creo que antecede la pregunta sobre el sistema escolar, ¿no? Porque yo creo que los contenidos y modos de relacionamiento que llevemos al ámbito escolar es simplemente la traducción de este acuerdo de vida en común, ¿no? Yo creo que es interesante recordar también que cuando impulsamos en mi gobierno último, yo creo que fue el Plan de Formación Ciudadana, ¿no? Donde se incorpora justamente la formación de derechos humanos, pues lo hicimos por varias razones, pero yo quiero destacar al menos dos. Primero, como yo estoy viejita, yo soy de la generación que tuve educación cívica, ¿no? Más allá que fuera entretenido o aburrido, a mí me encantaba, pero mis compañeras se aburrían como otras realmente, ¿ya? Pero a nosotros nos permitió conocer la importancia de las instituciones, ¿no? ¿Qué teníamos que esperar y qué teníamos que exigir de las instituciones? Eh, y sabíamos también que estas instituciones regulaban la convivencia para tener ciudadanos más integrales y que también, como decía antes, pudieran saber qué esperar y exigir de las instituciones. Por lo tanto, creíamos que este plan de formación ciudadana se trataba de volver a dar a un patrimonio común que había sido mirado menos por muchos años. Segundo, esto surge también como unas recomendaciones de la Comisión Engel. Es decir, se nos dijo que como una manera de erradicar malas prácticas, teníamos que trabajar como sociedad en los conocimientos y valores que damos a los futuros ciudadanos. ¿Y qué dice eso? Que no es posible obviar o saltarse esos temas. No todos son capacidades técnicas para una sociedad sana, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la educación en que estamos de acuerdo sea eficaz en estos objetivos? Porque yo creo que una de las tendencias mundiales es que la educación sea mucho más como generar capacidades técnicas y herramientas a los individuos para desenvolverse en un mundo que va a ser cada vez más tecnificado, ¿no? Claro, yo tengo la impresión, y esto lo digo muy sinceramente y lo he dicho en otro espacio, es que nosotros hicimos una reforma de la educación súper importante en términos de luchar contra la segregación de la educación y luchar contra la discriminación y con generar una base más sana de todo el sistema. Pero lo que no logramos llegar a hacer, y creo que es una tarea pendiente, es cómo asegurar que la educación que estamos entregando a los niños,
que son niños que si entran a primer año básico, cuando salgan del colegio va a ser un mundo completamente distinto. Y probablemente esa educación que le estamos entregando, no solo en derechos humanos, sino en la educación en general, no los va a habilitar para tener las herramientas para ese mundo distinto. Salvo, como siempre, aquellas escuelas más ricas, más capacitadas, más modernizadas, ¿no? Entonces esa es otra discusión y debate que siento que es súper importante de hacer, que nosotros lo hicimos, que nos invitó el Banco Mundial a ver, es que estábamos en proceso de reforma en nuestros países, pero ese era un punto que discutimos que estaba como el pendiente, ¿no? De asegurar que esa educación efectivamente le diera a los niños lo que la educación busca, que darle las herramientas para que como adulto pueda tener oportunidades y derechos, ¿no? Yo sé que había una discusión reciente sobre la manera en que se incorporan estos temas a la formación, educación escolar formal. Ahora, la pregunta sobre el modo de cómo se educa en derechos humanos no tiene una respuesta simple, francamente, ¿no? Porque, por ejemplo, existe este plan de formación ciudadana, pero es clave que la educación siga abierta, porque hay que asegurar que efectivamente la educación cumpla con los objetivos que se trazó, ¿no? Y esto tiene que ver si estamos entregando la herramienta adecuada a los docentes, eh, si revisamos permanentemente las modalidades para que los estudiantes integren los contenidos, incluir otras temáticas que probablemente no hemos incluido hasta ahora, como la diversidad o el racismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque yo creo que las mallas curriculares son la traducción concreta de lo que acordamos como sociedad para entregar como herramientas y valores a nuestros niños y niñas y adolescentes. Bueno, estoy hablando en el caso de la escolaridad obligatoria. Yo creo que esto nos lleva a la reflexión sobre dos temáticas. Y una es, la educación en derechos humanos tiene que tener contenidos particulares o tiene que tener como objetivo central la transversalización. O son dos temas que son o que pueden ser complementarios, no tienen por qué ser antagónicos. Y yo creo que efectivamente se requieren las dos cosas. Se requieren contenidos particulares en relación, por ejemplo, a entregar elementos históricos que forman parte del patrimonio de un país en cuanto a lecciones y componentes de memoria colectiva. Y en ese sentido el Museo de la Memoria es un esfuerzo clave en ese sentido, que está poniendo a disposición de la comunidad nacional, internacional y escolar el duro aprendizaje del nunca más. Yo creo que si no se comparte un conocimiento sobre los hechos que marcan la historia de un país, es muy difícil proyectarse al futuro en conjunto. Pero también se requiere esa mirada transversal, ¿no? Como se requieren todos los derechos. Mi experiencia más concreta fue en los derechos de la mujer, porque la tendencia normal en nuestro país es que, ok, son derechos de la mujer, es tarea del Ministerio de la Mujer. Y en la mayoría de los países los ministerios de la mujer son los más chicos, los más pobres, ¿no es verdad? Y que los otros no los integran muchas veces. Entonces, mi tarea como una mujer y que después traté como presidenta de hacer, es entender que uno tiene que transversalizar ciertas discusiones de manera que incluso las políticas que se definan incluyan esa perspectiva, ¿no? Y en este caso, derecho humano, digo el caso del derecho a la mujer porque me tocó como experiencia tratar de incluirla, insertarla, y no es fácil, hay una reacción súper difícil. Y yo tuve que participar como directora de ONU Mujeres en un panel que la verdad que yo me pregunté, oh, ¿cómo enfrento esto? Que era infraestructura y derechos de la mujer. Porque yo además conversaba con el banco, con el BID, con el Banco Mundial, y yo les decía, ustedes en sus proyectos tienen que obligar a los países que incluyan elementos de género. Y si no, ustedes no les aprueban los proyectos, ¿no? Yo les decía, porque si no, no va a pasar una transformación. Y ahora les estoy diciendo, tienen que incluir el tema de derechos humanos como un componente clave en el proyecto, sea en la materialización del proyecto, ¿no es verdad? Si se respetan los derechos laborales y todo eso, y también el conjunto de los derechos humanos. O sea, y si usted, banco, le va a dar plata a Myanmar, por ejemplo, que ha estado violando los derechos de los Rohingya, o por lo menos si le va a dar, porque claro, es un país que necesita desarrollarse, ponga ciertas condiciones, exija ciertos elementos de ir avanzando en el respeto a la situación de los Rohingya, por ejemplo, ¿no? Entonces, dando ejemplos chiquititos, pero que uno puede hacer. Entonces, yo creo que la mirada transversal es clave también, porque yo creo que apela a una concepción más integral de los derechos fundamentales como una manera de abordar las disyuntivas y de construir un pensamiento crítico, ¿no? Por lo tanto,
es más bien un prisma que se declina en de manera, también en cada contenido concreto. Y yo creo que debe hacerse en serio, se debe acompañar a los docentes para que las ciencias o las artes den cabida a estos contenidos, que no sea como las ciencias por aquí, los derechos humanos por acá, o el arte por aquí y los derechos humanos por acá. Ahora, eso no es fácil, ¿eh? Pero hay experiencias interesantes, se pueden llevar a cabo, porque además, si no, lo que hacemos es quedarnos en esta conversación abstracta de qué son los derechos humanos. Nosotros necesitamos que la gente vea en concreto qué significa la protección, la promoción y la concreción de los derechos humanos también en la vida real, en lo particular. Por decirlo así, yo oí que el presidente anunció un parque, el Parque Mapocho, que a un lado del Mapocho, que está muy feo y que afecta, parece, a la comuna de Cerro Navia, Renca y otra, van a ser un parque. Ojalá que quede un parque precioso que permita que los niños jueguen, hagan deporte y todo eso. Pero nadie habla de los derechos, ¿no? Y la otra experiencia que yo tengo, nosotros trabajamos un montón con la OMS y en la discusión del COVID, por primera vez, no, porque el mundo de la salud hace y entiende el derecho a la salud, pero no tiene el lenguaje del derecho humano como el derecho a la salud, sino que habla con otro lenguaje, ¿no? Entonces, eso lo yo discutía con Tedros, de cómo podíamos ir incorporando. En el caso del COVID, logramos una cosa muy importante. Identificamos 10 derechos humanos y lo trabajamos con todas las agencias de Naciones Unidas que estaban en el tema del COVID, para que cuando el equipo país de Naciones Unidas, cuando trabajara con el gobierno o con todos los sectores sociales también que trabajara, con las universidades, etcétera, pudiera asegurar que tanto en la respuesta a la crisis del COVID como en la reconstrucción, estos derechos humanos estaban siendo respetados. Son 10 derechos que se reconocieron como clave, pero que fueron lo importante acordado con el resto de las agencias, de manera que también se distribuyó este derecho, quién lo realiza, quién es responsable, y así cada vez que se hace un análisis de avance, vemos si PNUD, o una mujer, en fin, quien corresponda, UN Habitat o lo que sea, están efectivamente, o UNEP de ambiente, están efectivamente llevando su tarea adelante. Entonces, no ha sido fácil y creo que es lo mismo, o sea, hemos tratado de transversalizar en Naciones Unidas la respuesta al COVID con los derechos humanos, lo mismo hay que hacerlo uno, yo creo en la educación, porque permite y le da herramientas a la gente más concretas para poder no solo hablar de derechos humanos, sino también lograr que otros se entusiasmen con el tema. Sí. Alta comisionada, al respecto y siguiendo en la línea de lo que usted está comentándonos sobre los objetivos transversales dentro de la educación formal, hace muy poquito se ha estado hablando y ha estado en discusión el tema de una asignatura en derechos humanos con la memoria, y hay un sector político que lo rechazó completamente porque, según parte del argumento del discurso, era que se estaba revisando una parte nomás de la historia de Chile. Respecto a esto mismo, desde la perspectiva del alto comisionado de las Naciones Unidas, sobre la transversalización y también sobre tener, digamos, apostar por una asignatura en derechos humanos para el currículum escolar y en la educación superior. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Qué perspectiva cree usted que podría venir Ahora, especialmente acá? sí, por un lado yo creo que tal vez ese rechazo parte de este elemento de que hemos focalizado mucho en derechos políticos y civiles y bastante menos en derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y creo que el poder ampliar el discurso, ampliar también la narrativa al conjunto de los derechos y mostrarlo de manera concreta, ¿no? No solo abstracta, permitiría poder cambiar ese rechazo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando hicimos el Museo de la Memoria, fue un rechazo brutal del grupo, que debe ser el mismo, que consentían que esto era político, que, bueno, yo creo que los derechos humanos nosotros no los politizamos, ¿no? Pero son muy políticos, obviamente, ¿no? Y por lo tanto son súper controversiales muchas veces, porque hay sectores que los rechazan porque se sienten cuestionados, o sienten cuestionados elementos o valores que para ellos son clave. Entonces, yo creo que por un lado, el que uno logre ampliar. Ahora, de hecho, ustedes saben, seguro,
que desde 2004 hay un programa mundial para la educación en derechos humanos que tiene como objetivo promover el entendimiento común de principios y metodología básicos en la educación en derechos humanos, en proporcionar un marco concreto para la adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación y asociación desde el nivel internacional, pero hasta el nivel local de las comunidades. Y yo creo que este programa busca intensificar las actividades nacionales de educación en derechos humanos, exactamente como usted decía, Sandra, desde los sistemas de educación primaria, secundaria, enseñanza superior, y también los programas de capacitación para maestros y educadores, funcionarios públicos, fuerzas de orden y personal militar, hasta llegar a la promoción de la formación en derechos humanos, que también es clave, yo creo, en los profesionales de los medios de comunicación y en los periodistas. Ahora, en los planes de acción del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, lo que se promueve, volviendo a lo que decía al principio, es una mirada holística, ¿no? Que garantice que todos los componentes y procesos de la educación, incluidos los planes de estudio, los materiales, los métodos, la formación, propicien el aprendizaje y el respeto de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad escolar, en este caso, pero también yo diría de la comunidad en general. Se recomienda, por tanto, que la enseñanza debe comenzar lo antes posible y que los conceptos y prácticas de derechos humanos se integren en todos los aspectos de la educación. Por ejemplo, que el contenido y los objetivos de los planes de estudio se basen en los derechos, que tengan metodologías democráticas, ¿no es verdad?, y participativas, que todos los materiales y libros de texto sean coherentes con los valores de derechos humanos. Nosotros en Chile lo que se hizo, yo recuerdo cuando partió la democracia, una de las primeras cosas que se hizo revisar libros escolares, ¿no? Y una de las cosas que se veía, por ejemplo, es que cuando hablaban de distintas temáticas y se veía como el doctor y la enfermera, el doctor siempre era un hombre y la mujer, la enfermera siempre era una mujer muy curvilínea y con faldita corta. Entonces, bueno, todas esas cosas se sacaron, porque eran completamente visiones machistas, antiguas, etcétera, ¿no? O patriarcales, podríamos decir. Entonces, bueno, yo creo que es clave mirar que haya coherencia también entre derechos humanos y estos textos escolares y todo eso. Ahora, en Chile obviamente ya se cuenta con planes, con normas, pero creo que es interesante considerar uno de los factores críticos que señala el Programa Mundial de la Educación de Derechos Humanos, es que para ser eficaces, las políticas requieren de una estrategia de aplicación coherente y que deben tenerse en cuenta, yo digo, que esto es clave en derechos humanos, la participación de los actores, tanto a nivel nacional, por ejemplo, el Ministerio de Educación, las escuelas de pedagogía, como a nivel local, por ejemplo, municipios, equipos directivos de escuela, apoderados y estudiantes. Ahora bien, yo quiero recordarles a ustedes que Naciones Unidas, el 2011, la Asamblea General aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Derechos Humanos, en la que se destacaba justamente la contribución fundamental de la educación y formación en materia de derechos humanos para el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. Y el artículo primero, permítame que se los lea, porque no me lo sé de memoria, establece que toda persona tiene derecho a obtener, buscar y recibir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales y debe tener acceso a la educación y la formación en materia de derechos humanos. Y esa declaración estableció que la educación y la formación en materia de derechos humanos englobaba 3 líneas de acción. Primero, la educación sobre derechos humanos, que incluye facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de los derechos humanos, los valores que las sostienen y los mecanismos que los protegen. Segundo, la educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar, respetando los derechos de educadores y de educandos. Y tres, la educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos y los ejerzan y respetan, defiendan de los demás, que también está en el artículo segundo, inciso segundo. Ahora, quiero decir que si un profesor, por ejemplo, es súper autoritario, es muy difícil que él sea legitimado por los estudiantes si trata de enseñar derechos humanos, además de física, por decirlo así, ¿no? O sea, tiene que haber coherencia entre el contenido, el concepto, el valor y cómo se relaciona con el resto, ¿no? Y yo creo que efectivamente en Chile se hizo el Plan de Derechos Humanos 2018-2021, el que incorpora como segundo eje de acción a la educación en derechos humanos, la que dice cumplir con el siguiente objetivo de promover y garantizar la sensibilización, formación y capacitación de derechos humanos para desarrollar una cultura de derechos humanos que contribuya a la prevención de las vulneraciones. Pero estas son palabras y en la vida uno descubre que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y como dicen, acciones son amores, ¿no?
Pero déjenme compartir con ustedes que en el año 2018 el Consejo de Derechos Humanos le solicitó a mi oficina que llevara a cabo una consulta mundial sobre prioridades actuales de educación en derechos humanos entre todos los actores involucrados, ¿eh? Con el fin de identificar el enfoque de la próxima fase, que va a ser 2020-2024, del Programa Mundial para Derechos Humanos y Educación que coordina mi oficina. Y la mayoría de los encuestados indicó la importancia de centrar los esfuerzos en la educación en jóvenes, ¿eh? En materia de derechos humanos, lo que los Estados miembros pusieron en el centro en la cuarta fase. Y además la juventud como una prioridad estratégica que nosotros definimos en el trabajo en la oficina. Y déjenme contarles las razones por las cuales los encuestados definieron que la prioridad eran los jóvenes. Primero señalaron que la juventud es vista como en un periodo crucial en el desarrollo personal, ¿no? Individual, y cuando se desarrollan valores y creencias y se comienza a experimentar, yo diría, lo que implica ser parte de una ciudadanía comunitaria y social. Yo como pediatra, yo tiendo a decir desde la sala cuna, ¿ok? Y yo diría sala cuna, jardín infantil, sí, pero también los jóvenes, ¿no? O sea, como grupo, jóvenes en un concepto más amplio, de jóvenes bien jóvenes a jóvenes ya un poquito mayores. Porque también la educación en derechos humanos dota a los jóvenes de conocimientos, habilidades y actitudes que pueden respaldar su contribución positiva basada en el respeto, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Esa es la primera razón. La segunda es la demografía, porque según datos de las Naciones Unidas, en la actualidad hay alrededor de 1.800.000 millones de jóvenes, la mayor población de jóvenes en la historia del mundo, y más de un tercio de las 160 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llaman la atención sobre el papel de los jóvenes y la importancia de su empoderamiento, participación y bienestar. Y incluso el Objetivo 4 sobre educación de calidad incluye específicamente la educación en derechos humanos en una de sus metas. Y tercero, el papel de los jóvenes como agentes de cambio, ¿no? Y motor de los derechos humanos. Y ya vemos a los jóvenes liderando el camino para exigir cambio, derechos humanos, desarrollo sustentable, combatir el odio y la intolerancia, derribar barreras sobre derechos ambientales y el derecho a la educación, en los derechos de las mujeres también, en el Me Too y todo eso, ¿no? O sea, yo diría, ya no son solo beneficiarios del cambio, sino son agentes de cambio. Y los jóvenes han sido fuentes de cambios sociales profundos. Bueno, en Chile le consta, ¿no? A propósito del estallido social, que los jóvenes han sido esencialmente jóvenes quienes han levantado colectivamente demandas sobre los derechos humanos, aunque no, a lo mejor no siempre contienen ese lenguaje, pero estamos hablando de derechos humanos y también del derecho, y yo decía, de retomar el sentido de vivir en colectividad, ¿no? No vivir solo como individuos aislados y que cada cual se rasca con sus propias uñitas, sino también, sí. Y creo que eso es clave. Y la otra razón también es que los jóvenes son nativos digitales, han crecido con el internet, están en las redes sociales, están mucho más interconectados con el mundo que cualquier otra generación anterior y tienen entonces una capacidad exponencial para movilizar a sus pares incluso en situaciones vulnerables. Y cuando digo jóvenes, digo en el amplio espectro, porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes supieron, a mí me impactó mucho que en Colombia un chiquito defensor de derechos humanos, no sé si 10 o 12 años, Francisco, recibió unos mails, o sea, unos WhatsApp, no sé, por redes sociales, diciendo, ojalá te maten, te corten la cabeza, qué sé yo. Entonces yo le escribí una carta, porque el chico estaba súper como conmocionado, porque él es no es de la capital, es de una provincia y está luchando por los derechos ambientales como muchos otros niños, ¿no? Y bueno, y fue muy bonito. Fue bonito además que en Colombia, mis colegas de Colombia mandaron cómo en Colombia tuvo un impacto esta noticia de la carta, que nosotros enviamos a este chico apoyándolo, diciendo que el discurso del odio era algo intolerable y inaceptable y que por el contrario. Entonces yo creo que es súper importante poder trabajar con los jóvenes, con los niños y con los educadores, pero incorporando todos estos elementos. Comisionada, ya que estamos llevando la conversación a hablar sobre el futuro, y usted misma lo me señalaba, Chile está viviendo un clivaje bien particular, histórico. Estamos en el proceso de la construcción de la cual va a ser la nueva constitución que va a regir a Chile por las próximas décadas, que viene antecedida por un estallido social, que
lamentablemente también nos hizo reflotar conversaciones que pensábamos que quizás ya habíamos superado en torno a derechos humanos. ¿Cómo desde su rol como alta comisionada ve a la educación en derechos humanos y su participación en esta nueva Carta Fundamental? ¿Cómo se potencia esa educación en derechos humanos en el Chile actual? Bueno, yo creo que por un lado la inclusión de la educación en derechos humanos, yo ya lo decía, es central, ¿no? Dentro de las políticas nacionales y tiene que promover su implementación. Ya a nivel internacional ya hemos visto disposiciones sobre educación en derechos humanos incluidas en constituciones nacionales, ¿no? Particularmente en el contexto del derecho a la educación y en consonancia con el artículo 26.2 de la Declaración Universal, que establece que la educación se orientará al pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora bien, obviamente que esta no es una discusión simple y depende del pueblo soberano, ¿no? Y sí considero que debemos lograr que sea una materia de interés de los integrantes de la Convención Constituyente, o si no también a la hora de refrendar o no esa propuesta de constitución de asegurar. Pero yo creo que antes de que se haga una propuesta final de constitución es que se logre como eh, acercarse, aproximarse a los constituyentes que sean electos para asegurar que haya, por un lado, una perspectiva de derechos humanos, pero que también la educación en derechos humanos pueda ser incluida. Ahora, yo creo que la Constitución actual de Chile incluye algún articulado básico, contempla, por ejemplo, recursos de protección, que fueron un avance para la época, y tiene concordancia con tratados suscritos. Por lo tanto, creo que hay una parte que hoy día está en la Constitución que ojalá no se pierda, ¿no? Que hay una parte que asegura cierto respeto a derechos humanos. Pero yo creo que una discusión que es clave es definir como país cuáles son los derechos que creemos que tienen que tener rango constitucional, ¿no? Y que el texto final los haga además efectivamente aplicables, porque yo he visto muchas constituciones en muchos países donde la legislación es espectacular, o sea, tú dirías no debería haber violencia contra la mujer en este país porque tan buena es la legislación, pero pasa que no la implementan, no le dan recursos. Entonces, tenemos que asegurar que la Constitución no solo sea un libro lindo de sueños, sino también cómo aseguramos que estos sean aplicables, porque, y por tanto hay que revisar, yo creo que es una discusión difícil, cuáles son aquellos derechos que tienen que tener rango constitucional, ¿no? Y cuáles son aquellos que pueden no tener rango constitucional, pero que también son una ambición a llevar adelante. Y yo creo, entonces, esto implica que haya acceso, coherencia jurídica, ¿no es verdad? Y yo creo que no es fácil, ¿eh? No es para nada fácil. Pero que hay que hacer esa discusión. Hay que asegurarse que se integre la educación en derechos humanos en otras políticas nacionales, como en el Plan Nacional de Derechos Humanos en Chile. También eso permitiría fortalecer la educación, o sea, no es todo constitucional, también se puede hacer a otros niveles, ¿no? Pero yo creo que también el que la gente pueda conocer sus derechos, las personas y los grupos pueden defenderlos de manera eficaz y por lo tanto aumentar la influencia de las decisiones que los afectan. Entonces, en ese sentido, la educación en derechos humanos mejora la participación de las personas en los procesos democráticos como una elaboración de una constitución. Y ante esto quiero contarles a ustedes que nosotros, la Oficina para Sudamérica, ustedes saben que está en Santiago, ¿no? La oficina regional. Y va a estar acompañando técnicamente el proceso constituyente mediante la realización de acciones, incluso en el ámbito educativo, encaminado a promover la participación política de los grupos más marginados y la adecuada integración de la comunidad internacional, las obligaciones de derechos humanos en la discusión constituyente y posteriormente en el texto constitucional. Ahora, el ideal sería algo que no se va a dar, ¿no? Y es que la gente a la hora de votar por los constituyentes pudiera tener conciencia de que esa persona conoce de derechos humanos, cree que los derechos humanos son clave y que hay que apoyarlo y que está educada en derechos humanos por una u otra forma y que eso fuera un elemento clave para la selección de las personas más adecuadas. Sin embargo, yo recuerdo que hasta hace un tiempo atrás, cuando se le preguntaba por prioridades a la gente, derechos humanos quedaba en los últimos niveles, tenía un 2% de prioridad ante la sociedad, porque la sociedad habitualmente prioriza siempre lo más urgente, que es el acceso a la salud, el acceso a la educación, la lucha contra la pobreza, contra el hambre, etc.
pero también porque volvemos a lo anterior. Hemos caído en que derecho humano es solo derechos políticos y civiles, ¿no? Entonces, en democracia, mucha gente ha sentido que eso, bien o mal, mejor o peor, están más asegurados, ¿no? Y por tanto no le dan la valoración que corresponde. Pero yo creo que si hubiera candidatos que uno pudiera lograr que incorporaran un discurso adecuado a la población, a la ciudadanía, no el discurso de abogados especialistas en derecho humano, pero que incluyeran los contenidos, yo creo que son cosas que la gente valora, porque al final, si tú puedes transformar en lo mismo que estamos hablando, en esas prioridades que la gente tiene, son derechos humanos, pero ellos no tienen conciencia, ¿no? El derecho a un trabajo digno y decente, ¿no? Son derechos humanos, pero la gente no tiene conciencia de eso. Entonces, ¿cómo lograr que algunos también puedan incluir en estos distintos mensajes que van a entregar durante la campaña para que los elijan también un contenido de derecho humano? Creo que sería clave, tal vez que la red podría tener un acercamiento a quienes ustedes creen que obviamente van a creer en los derechos humanos y no a aquellos que están en contra del currículum, que probablemente por más que ustedes hagan esfuerzo no lo van a lograr. Porque eso sería clave, ¿no? Y después, obviamente, durante todo el proceso, también poder organizar webinars, seminarios sobre los derechos, porque es una manera de educar, ¿no? Sobre los derechos humanos y cómo tienen que estar reflejados en la Constitución. Alta comisionada, en referencia a la consulta de Adolfo sobre la Constitución y la democracia, yo voy a retomar nuevamente en términos de educación en derechos humanos en nuestro contexto nacional. Usted como alta comisionada, ¿cuál es el papel que tendría que tener la educación en derechos humanos actualmente, pensando en la pandemia y también aunándolo un poco al estallido social que vivimos en octubre del 2019, que es una realidad contingente? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál sería el papel en global en cuanto a la educación en derechos humanos al respecto nuestro, nacional? Bueno, yo quisiera partir de lo macro, que es lo que Naciones Unidas señala, y es que una educación integral en derechos humanos no solo proporciona conocimiento sobre derechos humanos y los mecanismos que los protegen, que la gente no sabe, ¿eh? La gente cree, por ejemplo, que la oficina del alto comisionado es lo mismo que el Consejo de Derechos Humanos, que los relatores especiales de la oficina. La gente no tiene idea, pero tampoco se trata de molestar a la gente en ese tipo de cosas que pueden ser un poquito lateras, ¿no? Solo que sepan que hay mecanismos y que si necesitan usarlos, dónde, cómo, etcétera, tienen que hacerlo. Pero que también la educación tiene que impartir habilidades necesarias para la promoción, defensa y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. Eso es lo que yo decía, que no sea una abstracción de la cual se habla, sino que cómo se aplica en la vida cotidiana a las personas. Y también la educación en derechos humanos tiene que fomentar actitudes y comportamientos necesarios para defender los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. Y lo menciono porque yo quiero insistir en que no basta con trabajar a nivel del sistema escolar. Creo que es clave considerar otros espacios de formación centrales para que los derechos sean garantizados en forma activa por los agentes del Estado, porque los ciudadanos empoderados y conscientes de qué significan los derechos humanos pueden exigirle a sus autoridades, sean autoridades nacionales, provinciales, regionales o locales, ¿no? Y yo creo que lo que es clave, porque muchas veces nosotros hemos pensado, ¿cómo hacemos con países donde, francamente, los derechos humanos consideran que es una construcción occidental y no están disponibles para nada en trabajar en ello? ¿Cómo abrimos espacio? Entonces, a veces uno dice, bueno, el presidente no, el primer ministro no, pero sí podemos trabajar con los parlamentarios. O sí podemos trabajar con los municipios, con los alcaldes, porque o también, siempre en los ministerios hay gente que tiene una mirada distinta, ¿no? Entonces, siempre tenemos que encontrar cuáles son los distintos elementos que nos permita educar, o sea, educar en el sentido más general, no necesariamente como profesores educando a actores involucrados, sino hacer un trabajo político y educacional. Le digo político porque estamos hablando de instancias más políticas, ¿no? Pero también con la comunidad, cosa que también haya esto que se llama, esto que sea como lo que demostró el estallido social, ¿no? Es que la necesidad de cambios transformadores vienen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. O sea, que muchas veces hay procesos que se instalan desde arriba, ¿no? Y que son muy beneficiosos, todo lo que son políticas de protección social, etcétera.
pero también es clave en democracia una mayor participación, y yo creo que aquí no tiene mucho con, es un poquito más general, que yo que creo hace tiempo ya, que la democracia se hizo chica para la gente, o sea, a la gente no le basta con ir a votar y elegir un representante, y la democracia tiene que ser una actividad de participación cotidiana, donde la gente pueda hacer oír su voz y sus necesidades y sus anhelos y sus sueños mucho más cotidianamente. Claro que no siempre es fácil. Yo quiero contarles que cuando yo iba a, cuando era ministra de Salud, iba a algún lugar y se juntaba un montón de gente que trabajaban en las redes de salud, digamos, no los funcionarios, sino que los actores sociales. Entonces yo les decía, bueno, pero entonces ellos partían diciéndome, no, yo no vengo a pedir, presidenta, ministra, yo vengo a sugerir, a darle soluciones. Ah, qué bueno, cuénteme. Miren, necesitamos 4 ambulancias, 5 médicos, qué sé yo. Entonces, claro, ellos entendían que el señalarme las necesidades era presentar las soluciones, y eso es así, pero nada mismo. Lo que importa es que hay un diálogo donde tú puedes entender lo que la gente necesita y te puede ayudar a tomar las mejores decisiones en política pública, ¿no? Entonces, yo creo que en la revuelta del 18 de octubre en adelante, o sea, todo lo que fue el estallido social, yo creo que dejó en evidencia, por ejemplo, la limitación en la formación en derecho humano de los actores de seguridad pública, ¿no? De las policías. Y efectivamente, hace muchos años que se hace curso en carabinero al cargo del INDH sobre derechos humanos. Pero yo les contaba mi experiencia en Conocida, que no basta con formar un grupito y con hacer 3 sesiones, se requiere una cosa constante, porque se requiere además que pensar que la educación no puede solamente ser algunos módulos durante la formación, ¿no? Tiene que trasladarse a formaciones operativas, a la aplicación de los protocolos, a revisión permanente de la aplicación de los aprendizajes. Es decir, es una educación que permite ocupar el uniforme, no puede tenerse en la escuela de oficiales y suboficiales, tiene que ser una formación continua. Y déjeme darle un ejemplo que me pasó a mí cuando yo fui a la República, no, a Camerún, donde hay una parte que es una parte de Camerún, que es la parte angloparlante, que es más chiquitita, y se sienten súper discriminados por el Camerún francófono, que es la gran mayoría de la población. Y efectivamente tienen menor desarrollo, tienen menores oportunidades, derechos. O sea, surgió un grupo de separatistas, ¿no? Que quieren independencia de esa parte de Camerún, y se generaron de grupos muy jóvenes, porque además son países donde el 70% es menor de 30 años y el 70% es desempleado. Y los chicos no terminan la escuela y no tienen ninguna posibilidad en el futuro. Entonces son países donde no hay ninguna esperanza. Yo creo que uno de los temas de derechos humanos es que tiene que haber esperanza, y que la gente, para poder seguir luchando por sus derechos, tiene que tener esperanza de que esto pueda mejorarse, ¿no? Pero la esperanza no puede ser basada en una cosa vacía, sino basada en hechos concretos. Entonces yo fui y tuve una reunión en Camerún, porque entonces las fuerzas de seguridad del país, obviamente es un Estado único, no, Naciones Unidas no apoya a los grupos separatistas, eso creemos que son temas que tienen que verse al interior de los países, eh, y es una nación única. Entonces mandaban sus fuerzas militares y de policía y se violaban los derechos humanos, así como los actores no estatales abusaban, quemaban hospitales, quemaban escuelas, mataban gente, degollaban a policías, etcétera. O sea, realmente no eran unos angelitos, pero el Estado violaba los derechos humanos porque hacía esas tareas de seguridad sin coherencia con la ley internacional de derechos humanos y con los mecanismos que existen, ¿no? Entonces ellos me dijeron, no, pero si nosotros formamos a nuestra fuerza. Y me mostraron y me regalaron el manual de derecho humano para las Fuerzas Armadas. Y me decían, todos ellos andan con el manual en el bolsillo. Bueno, claramente el manual en el bolsillo no sirve, ¿no? Y lo digo esto porque la Cruz Roja tiene una experiencia extraordinaria de muchos años en tratar con las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas de enseñar. Pero de nuevo yo quiero trasladarle mi experiencia. Mi impresión cuando yo llegué a mi oficina es que lo que nosotros hacíamos era contarle lo jurídico. Mire, de acuerdo a la convención no sé cuantito, está prohibido tal cosa. De acuerdo, usted como país firmó tal tratado y lo obliga a esto. Pero yo personalmente creo que lo que los militares y policías necesitan es lo que aprenden
que yo me tocó como ministra de Defensa o como presidenta ir en esa época a Carabineros, y ellos tenían una cuestión en video que te enseñaban a cómo saber cuando la persona que estaba al frente era una persona peligrosa o no, ¿ya? Porque si no, podían llegar y dispararle, ¿no? Pero yo creo que ese tiene que ser en cosas, experiencias concretas que a la gente le permita saber cuáles son las conductas adecuadas. No puramente la ley internacional de derechos humanos o humanitaria prohíbe tales cosas, porque eso no sirve. Y además, lo otro es que, por ejemplo, yo les decía a mis colegas, porque nosotros tenemos un programa de formación en el Sahel, ¿no? A todos los países del Sahel, a las Fuerzas Armadas, que es Níger, Mauritania, Mali, Chad, y me está faltando otro. Bueno, y la verdad que lo que nosotros tenemos que enseñarle a las Fuerzas Armadas de que ellos hagan su tarea, porque hay grupos terroristas, hay grupos armados que van y matan a la población civil, ¿no? Y también matan policías y asaltan los lugares donde está Naciones Unidas y todo eso. Pero ¿cómo lo hacen? De manera que sea en coherencia con los elementos de derechos humanos. Y no es fácil, pero existen posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos de estos lugares, una de las reglas era no hay prisioneros. O sea que mataban a todos, ¿no? Cuando tomaban, no llevaban presos a los que si ganaban ellos el enfrentamiento. Ahora, si hay un enfrentamiento armado, obviamente no se trata de que los hermanos piensan en la Carta de Naciones Unidas, no, o sea, hay ciertos elementos que son aceptados por las leyes internacionales en la confrontación armada, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros que no son aceptables. Y eso, que se generan y suceden. Entonces, yo le digo esto porque yo creo que más allá que hay que hacer y hay que revisar, y lo conversé con el presidente Piñera para el estallido social, y cuando vimos todo este tema del tremendo daño ocular que estaban teniendo tantos jóvenes, ¿no es verdad? Algunos con la pérdida completa de los dos ojos, otros con un ojo, y era que obviamente tenían que revisar claramente cuáles eran los protocolos nacionales e internacionales sobre el empleo de la fuerza y el empleo de las armas o de los distintos elementos cuando tienen que cumplir tareas de orden y de seguridad pública, ¿no? Porque yo revisé, yo tuve que estudiar el tema, de hecho, para saber bien que hay normativas súper claras, qué es lo que no se puede usar nunca, y qué es lo que se puede usar, y qué es lo que se puede usar solamente cuando está la persona, el agente de orden y seguridad, tiene peligro inminente de pérdida de vida, y en ningún otro caso, ¿no? Y cuando no se justifica para nada, cuando hay una manifestación pacífica, tranquila, la incorporación de elementos de dispersión o qué sé yo. Entonces, yo creo que las policías y las Fuerzas Armadas tienen que revisar los códigos de conducta, ¿no? Para encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de ejecuciones sumarias, por ejemplo, extralegales o detenciones o ejecuciones arbitrarias también. También revisar los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, castigos crueles, inhumanos o degradantes, y también instrumentos relativos al trato de los detenidos y de los prisioneros, ¿no? Y la otra cuestionamiento que uno se hace es cómo hacer que sean reales, o sea, que no sea un ejercicio teórico que no genere un cambio de conducta. Yo creo que tiene que haber una revisión específica donde participen civiles de la aplicación de los protocolos, de los operativos, o sea, que realmente los reglamentos para tareas profesionales que puedan afectar especialmente a los derechos humanos, y también con efectos concretos en la evaluación de desempeño y en los ascensos. Es decir, como criterio obligatorio para la cualificación profesional y la promoción, como señala el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Y un ejemplo, cuando yo era ministra de Defensa, yo recibí muchas alegaciones de tortura, llamémoslo así, o trato cruel, de parte de cierta instancia, esto en el ejército, con los reclutas, ¿no? Con las personas que estaban en el servicio militar. Y lo trabajamos con el ejército. Y ellos generaron una unidad.
Entonces, por decirlo así, sargentos, porque generalmente eran sargentos, ¿no? Que violaban los derechos humanos, bueno, de los reclutas se sacaba se castigaba o se echaba. O sea, entonces, de repente, el que no haya impunidad frente a alguno de estos elementos es un factor súper educativo para que haya una transformación. Porque cuando hay impunidad no logramos cambios, ¿no? Y eso uno lo ve en países donde es súper difícil. Por ejemplo, en México, la violencia contra las mujeres, los crímenes, la cantidad de gente que es asesinada o que es vendida o que se le sacan parte de los órganos para vender órganos y que nunca se sabe, ¿no? Migrantes, ¿no? Eh, también pasa mucho en nativos en Estados Unidos, nativos, digamos, indígenas en Canadá, que apareció un estudio que hizo el gobierno hace 2 años, el año pasado, sobre la cantidad de mujeres nativas, indígenas, que eran muertas y que ese tipo de cosas nunca están, no existen, no se hablan, no se cuentan. Entonces, yo creo que es súper clave mirar, y en el caso del mundo policía o militar, el que se evalúen estos desempeños. O sea, no solo como un tema de justicia, en el sentido de que si se genera una violación de derechos humanos, el caso sea llevado a la justicia y quien determina si es responsable o no, eso tiene que ser aparte, pero también para incentivar es que tiene que ser parte de la evaluación de cada una de las personas. No estoy hablando de los que llegaron a extremos de violar los derechos humanos como para llegar a la justicia, sino de mirar si efectivamente en el ejercicio real y concreto se da, ¿no? Y yo creo que eso en términos de cualificación profesional y promoción tiene que ser, y eso que es válido para las policías también es válido para las Fuerzas Armadas. Y nosotros mi segundo gobierno, el Ministerio de Defensa modificó la malla curricular para las escuelas machistas de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, con énfasis en materia de derechos humanos y de equidad de género. Y nos preocupamos de los formadores, porque para lograr, como hablábamos delante, que los formadores fueran una nueva camada de formadores, porque si eran formadores que estaban formados en una antigua mirada, podían reproducir más bien aquella en vez de la que queríamos que fuera. O sea, yo creo que hay que revisar mallas curriculares y aplicación en las tareas cotidianas si queremos cambios culturales, porque al final el tema de derechos humanos pasa finalmente por un cambio cultural, ¿no? De las Así es. autoridades, ¿no? Sí, es lo clave, porque, claro, algunos países pueden decir no tenemos recursos, pero uno que ha estado en gobierno sabe que uno prioriza, cuando define un presupuesto, prioriza lo que cree que es más importante. Y si tú crees que la salud es clave, o la educación es clave, o la protección social es clave, vas a priorizar eso en vez de otras cosas que, es cierto, no se puede hacer todo, ¿eh? Y la priorización es una tarea difícil. Y también por eso que el programa que me encantaba a mí, el Quiero mi barrio, porque eran las propias comunidades las que priorizaban qué es lo que querían. En el fondo estaban trabajando en sus derechos y qué era lo que ellos consideraban que les iba a permitir vivir mejor como comunidad. Entonces, yo creo que en verdad la educación no tiene que ser un esfuerzo aislado, sino que tiene que ser parte de una estrategia de creación de capacidades en materia de derechos humanos en los distintos actores involucrados, estatales, privados, sociales. Creo que en el caso de derechos humanos y Fuerzas Armadas y Seguridad, que tuvimos problemas durante el estallido social, y ha habido problemas también en los últimos tiempos también, ¿no es verdad? Creo que también hay que revisar políticas de contratación, de evaluación, de compensación, de disciplina para que estén en consonancia con los principios de igualdad, de no discriminación, de respeto, de dignidad, de equidad y transparencia. Quiero contarles por último que a propósito del tema de George Floyd y toda la discusión sobre el racismo, y donde el Consejo de Derechos Humanos se hizo una actividad extra, ¿no? Para discutir el tema del racismo, y nos dieron la tarea que vamos a presentar un informe sobre el racismo en Estados Unidos, pero también en otros países, sobre afrodescendientes. Pero yo pensaba que había que había que ser más amplia, ¿no? Porque cuando uno ve COVID, por ejemplo, en Inglaterra, los que más han muerto son los afrodescendientes, los pakistaníes y los bangladeshis. Y en Estados Unidos son los afrodescendientes, los latinos, ¿no es verdad? Y bueno, y en todas partes los pobres. Eh, pero, pero me pasó a mí que, quería dar un ejemplo y ahora se me fue. Ah, ya sé. Entonces empezamos a trabajar y de repente yo siempre cuando tenía reuniones con mis colegas, de todas las colegas, ellos hablaban que teníamos que aumentar en diversidad geográfica.
Y yo decía, claro, tenemos que tener más gente del sur, porque tenemos mucha gente del norte y no estamos representados, y tiene que ver por qué la mayor parte de los recursos nuestros son dados por donantes, ¿no? Y son de recursos un poquito casi con nombre y apellido de país, qué sé yo. Entonces, eso dificulta la libertad muchas veces para poder seleccionar y contratar a gente de todas las latitudes. Y hablaban de esto, yo les contestaba pensando que ellos estaban hablando de eso. Y de repente me di cuenta de lo que estaban hablando era de racismo al interior de la oficina, que ellos sentían que en la oficina, no de que yo llegué ahora, sino de siempre, había racismo. Y generamos un grupo, por un lado un grupo que tiene que trabajar la tarea que nos dio el Consejo, pero trabajamos en Naciones Unidas, se generó un grupo donde nosotros somos parte, pero internamente como oficina generamos un grupo que mirara, bueno, yo me reuní con mucha gente que no era, llamémosle, occidental, y escuché qué es lo que ellos, cuáles eran sus dolores, ¿no? Cuánta gente a veces ellos postulaban a cargo y jamás, bueno, a lo mejor no tenían el perfil, pero muchos de ellos tenían el perfil y ni siquiera eran llamados para la entrevista, porque podrían no dar una buena entrevista y no ser los mejores, pero ni siquiera eran llamados. Entonces hicimos un grupo y estamos contratando una persona que va a estar a cargo de esto como una línea de trabajo permanente, porque no puede ser que en una oficina que hablamos de derechos humanos haya alguna gente, no toda, por supuesto, que discrimina y que puede ser racista, aunque si tú les dijeras que son racistas dirían que, pero por ningún motivo, pero donde los colegas que sí son de minoría se sienten discriminados. Y entonces eso es una razón para mirarse y decir, ¿estamos nosotros siendo también discriminatorios y racistas? ¿Y cuáles son las políticas internas que tenemos que revisar? O al revés, ¿cuáles son las políticas que tenemos que generar para asegurar que cada persona sea evaluada en su propio mérito y que las políticas de contratación y las políticas de reclutamiento y de selección sean realmente políticas que tengan fuera los elementos de discriminación? Y la última, una anécdota que yo creo que es súper bueno, yo estaba en Naciones Unidas para reflejar esto, era un caso que Harvard Business Review mostró que era una empresa, ahora se me olvidó el nombre, una empresa súper grande, que decidió, porque el CEO era un tipo súper abierto al tema de género, y decidió que un año dar la tarea para que generaran igualdad de género. Al cabo del año no había pasado nada. Entonces volvieron a más y de repente empezaron a preguntarse por qué. Y descubrieron, por ejemplo, que los paneles que seleccionaban a las personas, y había un ejemplo de una mujer y un hombre que habían ido a una entrevista que eran funcionarios, pero era para promoverse, ¿no? Para ascender. Y entonces eran muy buenos profesionales previamente, buen desempeño, y ambos, la entrevista no había sido espectacular. Entonces la evaluación del panel es el siguiente. El caso de la mujer decía, bueno, ella tiene un desempeño extraordinario antes, muy bueno. Su desempeño fue deficiente o regular en la entrevista, es insegura. Y cuando analizaban el hombre, decían, bueno, él tenía un desempeño muy bueno, excelente, la entrevista fue regular o deficiente, pero tiene potencial. Entonces había un sesgo tan marcado, brutal, ahora ellos no se daban ni cuenta. Y yo conversando después con una tipa de TV5 francesa, que era la primera directora de la televisión estatal francesa, cuando yo le conté esta anécdota, me dijo, oh, yo acabo de hacer lo mismo la semana pasada, qué horror. Vino una niña y me dijo, yo le pregunté, me dijo, ¿cómo eres en esto, en esto, en esto? Y ella me dijo, yo soy muy buena para 3 de las 4 cosas, pero la cuarta cosa no es lo más fuerte, amigo. Y después vino un hombre que se echó para atrás, así como todo así, ¿no es verdad? Oye, yo soy espectacular en todo, no sé qué. Y, y ella contrató al hombre. Yo le dije, yo te habría contratado a la mujer porque era honesta. Y te dijo, mira, esto es espectacular, pero puedo mejorar en esto otro. Bueno, estoy dando ejemplos anecdóticos, pero que le pasa a las personas que Sí, no tienen conciencia del sesgo. El así es. sesgo por etnia, por raza, por género, y juran que son personas buenitas, que respetan los derechos humanos, que son espectaculares, pero tienen unos sesgos brutales, ¿no? Que unos biombos, como dijeron una vez en la Universidad de Chile, hablando de la experiencia de la Eloísa Díaz, la primera mujer que estudió medicina, gracias a un decreto del ministro Munátegui, se abrió la puerta para que las mujeres pudieran entrar a la universidad en medicina, y a ella la aceptaron, pero tenía que ir primero con la mamá a clase, y segundo, a las clases de anatomía le ponían un biombo, y ella quedaba detrás del biombo sin ver el cadáver, escuchando al profesor. Hay dos teorías.
una era que si los chiquillos, que eran la mayoría, veían a esta niña se iban a desconcentrar, y la otra teoría dice que era porque no querían que hubiera un cadáver desnudo. No sé cuál es la realidad. Pero, entonces, pero lo que quiero decir es que hay esos biombos y esos sesgos que generalmente no se ven, en el caso de género claramente, pero también en el caso de otras situaciones de discriminación. Gracias, alta comisionada. Disfruto enormemente y yo creo que todos aquí estamos disfrutando con todo lo que usted nos comenta y ojalá pudiéramos tener muchos días y horas para seguir. Tengo que basarme ahora en el timing y pedirle con unas palabras de esperanza desde la red de equipos de educadores en derechos humanos, algunas palabras esperanzadoras para todos los educadores, los educadores en derechos humanos acá en Chile. ¿Qué les diría usted? Yo les diría que yo sé que la tarea es difícil, que muchas veces se enfrentan con personas que no entienden, pero creo que estamos viviendo un proceso nacional y mundial que muy difícil, pero que también abre tremendas oportunidades, porque se puede partir desde el COVID y hablar lo que ha significado el COVID y cómo ha vulnerado los derechos humanos y cómo ha exacerbado violaciones de derechos humanos y desigualdades que existían antes, pero que tenemos también la oportunidad de reconstruir mejor, ¿no? Y que en esa reconstrucción de un país mejor, creo que el rol que puedan jugar los educadores en derechos humanos es clave para que puedan, por un lado, ampliar, difundir, reproducir por qué los derechos humanos son tan importantes en el desarrollo de una sociedad, para que podamos vivir una sociedad mejor, con más bienestar todos, pero también más justa, más pacífica también, ¿no? Porque una sociedad es más pacífica cuando siente que lo que están haciendo sus autoridades o sus parlamentarios realmente están tratando de generar las mejores condiciones para que todos podamos vivir mejor. Entonces, si bien yo creo que estamos viviendo una etapa súper dura y difícil en el mundo, creo que hay una tremenda oportunidad y que el que podamos saber subirnos a esa ola de esa oportunidad que va desde temas como ni una más o ni una menos, depende, algunos dicen ni una más ni una menos, el Me Too, porque lo que están demostrando es sectores que están saliendo a cuestionar el estallido social, no solo en Chile. Fíjense que yo venía haciendo un seguimiento por derechos humanos, y yo empecé a hablar de este tema antes del estallido social en muchas partes. ¿Ah? Yo les estaba diciendo, el mundo no está, o sea, el modelo político y el modelo económico no están dando respuesta a la necesidad de las personas y hay que preocuparse de ello. Y bueno, porque a final de año pasado, o sea, antepasado ya, 80 países habían pasado por el mismo tipo de situaciones por distintas razones. En algunos casos era por las realidades sociales y económicas, en otros era por ecopolíticas de gobernantes que se querían quedar para siempre en el poder habiendo prometido que no lo iban a hacer, en otras por corrupción, etc. Pero esta sensación de que mis derechos están siendo vulnerados y yo no estoy disponible a aceptar nunca más esto. Y yo creo que es una tremenda oportunidad. Yo una tremenda oportunidad en Chile, porque creo que ha habido un grupo enorme de gente que tiene muy claro eso, que no está dispuesto a aceptar lo que antes se consideraba normal y que no era normal, ¿no? Sea en cualquiera de los ámbitos que lo queramos identificar. O sea, la tarea es dura, toca uno muchas veces, tiene puertas que se cierran, ¿ah? Puertas en la cara tal vez, portazos en la cara, pero la verdad, primero, vale la pena muchísimo. Creo que todo lo que se puede avanzar en esto, aunque a veces es lento, es algo que vale la pena. Creo que una educación de derechos humanos empodera a los sujetos y nos permite tener una sociedad más empoderada y más participativa y más democrática, hombres y mujeres, jóvenes también. Y por eso agradecerles, felicitarlos por su trabajo, agradecerles profundamente, decirles que cuente con nosotros, con la oficina y con el sistema de derechos humanos en todo lo que podamos hacer. Nosotros tenemos metodologías, todo tipo de materiales que se han desarrollado, que si son útiles podemos compartir, experiencias que podemos compartir. No solo yo, sino que hay expertos que han trabajado en estas temáticas, hay enviados especiales sobre estas temáticas también que se pueden compartir. Y desearles mucho éxito, porque finalmente el éxito de todo. ¿Ah? Y en ese trabajo creo que es clave, y por eso que es clave la red, porque creo que es clave cuando uno enfrenta tareas difíciles,
trabajarlas como en grupo, ¿no? En que uno no está solo, que no está aislado, que tiene apoyo de sus colegas, que también puede intercambiar experiencias, decir, mira, hice esto, no me fue bien, otro dice, no, y sabes que yo probé esto otro y me fue mejor. Y yo creo que todo eso, y el sentir que es una colectividad, es un grupo humano importante, consciente de los derechos humanos y disponible a seguir trabajando pese a las dificultades, es algo que creo que es invaluable. Es decir, yo me topo todos los días con los temas más difíciles, tremendos, con más horribles, pero de repente se avanza un poquito y pucha que da una alegría profunda. Mirar que es posible hacer cambios transformacionales que permitan avanzar, que es difícil en algunos sectores, y que además esto hay que hacerlo incorporando a otros, a otros grupos. Y por último, yo quisiera mencionar algo tal vez, es que, y no sé si les sirve a los educadores de derechos humanos, en mis idas por múltiples países yo veía que distintas comunidades están súper separadas por temática. Están, qué sé yo, los grupos que trabajan por los derechos de la diversidad sexual y los trans, otros que trabajan por los derechos de los niños, otros que trabajan por los derechos de la mujer, otros que trabajan por los derechos laborales, etc. Y mi discurso en todas partes ha sido, mira, estamos, porque ha habido un retroceso brutal antes del COVID, ¿eh? Sobre la temática de los derechos humanos. O sea, lograr que en una declaración de Naciones Unidas aparezca derechos humanos, usted no se imagina lo difícil que es. O sea, ha habido desde hace rato ya, no es ayer, un retroceso fuerte. O sea, este mundo que creía, y eso lo han dicho varios presidentes también, ¿no? Que varios de los consensos post-guerra mundial ya no son consensos. Aquello que todos creíamos que era válido, creo que alguno de ustedes lo dijo, ya no son válidos para todos, ¿no? Y en algunas partes hemos visto esta irrupción del nacionalismo, del patriotismo exacerbado versus la solidaridad internacional, que era antes como un elemento clave. Entonces, no es fácil, es difícil, pero se puede. Y hay experiencias que uno puede aprender, que pueden ser de tremenda utilidad, y cada vez que avanzamos, vale la pena, ¿no? Vale la pena tremendamente. Y yo creo que la educación en derechos humanos, en algunos casos hecha por educadores formales, y en otros casos por personas que en su práctica cotidiana o en su narrativa cotidiana incluyen la formación en derechos humanos, aunque a veces no usen el lenguaje de derechos humanos, y el poder incorporar en esta tarea no solo a los que trabajan en derechos humanos, en una cierta forma, sino, por ejemplo, hacer, ¿cómo se dice en castellano? Porque en castellano suena como circunscripciones, porque en inglés dice constituencies, que es como ampliar el arco, ¿no? Porque en general ha habido como grupos que se han ido fragmentando en temáticas específicas y terminan siendo muchas veces aislados en aquellos países más difíciles. Entonces, es como el mensaje, ok, tú que trabajas por los derechos de mujer, también trabajas por los derechos laborales, o también trabajas por los derechos de la comunidad LGTBI, porque al final todos tenemos que trabajar por los derechos de todos, ¿no? Entonces también en los educadores creo que ese puede ser un elemento importante, mirar cómo uno transversaliza también en los trabajadores los derechos humanos, la idea de que sí, uno puede sentir que el derecho a la mujer es lo más clave, muy legítimo, pero también en su discurso ante otros, mirar cómo uno habla de otras comunidades que también están sufriendo y que deben ser incluidas con políticas para que no queden atrás. Y muchas Muchísimas gracias por lo gracias. que hacen, muchas gracias por lo que hacen. Muchas gracias a usted por sus conocimientos, experiencia y estar aquí hoy día. No, gracias a Y todos ustedes, ha sido un gusto. queremos agradecerle enormemente, alta comisionada, por este tiempo y esta conversación que fue profunda y que nos permitió vincular precisamente todos los elementos que queríamos tratar de conversar con usted, la contingencia, lo que estaba sucediendo con el COVID, el estallido social, la educación propiamente en derechos humanos y el rol que va a tener para el futuro en este país que está en desarrollo de un proceso constituyente. Así que nuevamente le damos las gracias por este tiempo, por la cercanía que también tuvo para tener esta conversación junto con nosotros. Agradecemos también a todas las personas que se han conectado para ver esta entrevista con Michelle Bachelet y les dejamos invitados a todos para una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual. Muchísimas gracias también al equipo que hizo posible la realización de este capítulo
y nos reencontraremos en un futuro próximo. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Chao.